En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Comparto con ustedes el Santo Evangelio según San Mateo, 14 versículos del 22 al 36. Después que se sació la gente, Jesús apremió a sus discípulos a que subieran a la barca y se le adelantaran a la otra orilla, mientras él despedía a la gente. Y después de despedir a la gente, subió al monte a solas para orar. Llegada la noche, estaba allí solo. Mientras tanto, la barca iba ya muy lejos de tierra, sacudida por las olas, porque el viento era contrario. De madrugada se les acercó Jesús andando sobre el agua. Los discípulos, viéndole andar sobre el agua, se asustaron y gritaron de miedo, pensando que era un fantasma. Jesús les dijo enseguida: «Ánimo, soy yo, no tengan miedo». Pedro le contestó: «Señor, si eres tú, mándame ir hacia ti andando sobre el agua». Él le dijo: «Ven». Pedro bajó de la barca y echó a andar sobre el agua, acercándose a Jesús. Pero al sentir la fuerza del viento, le entró miedo, empezó a hundirse y gritó: «Señor, sálvame». Enseguida Jesús extendió la mano, lo agarró y le dijo: «Qué poca fe, ¿por qué has dudado?». En cuanto subieron a la barca, amainó el viento. Los de la barca se postraron ante él diciendo: «Realmente eres Hijo de Dios». Terminada la travesía, llegaron a tierra de Genesaret, y los hombres de aquel lugar, apenas lo reconocieron, pregonaron la noticia por toda aquella comarca y trajeron donde él a todos los enfermos. Le pedían tocar siquiera la orla de su manto, y cuantos lo tocaron quedaron curados. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por la palabra de este Evangelio se perdonen nuestros pecados. Amén. Este Santo Evangelio bastante rico en la enseñanza. Primero encontramos a un Jesús que despide a la gente, o sea, estaba atento a cada uno y quiere despedirlos, un gesto de buen pastor, un gesto de alguien que se interesa por los demás. Segundo, contemplamos a Jesús en oración. Jesús que ora. La oración es fortaleza del espíritu. Orar es hablar con Dios. Y Jesús nos da el ejemplo de la oración. Debería ser para nosotros una necesidad también orar. Tercero, encontramos a los discípulos que van en la barca y Jesús que se les acerca caminando sobre el agua. Y Pedro que le dice que él también quiere caminar sobre las aguas y Jesús lo invita. Y Pedro comienza a caminar sobre las aguas, contemplando a Jesús. Pero en cuanto comenzó a sentir otros aspectos, como por ejemplo la brisa que le pegaba a su cara, le entró miedo. Y allí podemos nosotros tener una lección. Mientras contemplamos a Dios, mientras le miremos a Él, podremos incluso caminar sobre las aguas, es decir, vencer muchas cosas, triunfar, estar por encima de muchas cosas. Luego encontramos a Pedro que se va hundiendo y que pega el grito: «Señor, sálvame». Y Jesús le tiende la mano y lo invita a tener más fe. Pues muchas veces también nosotros nos vamos como hundiendo en las tempestades de este mundo, en las circunstancias de la vida. Allí también debemos pegar el grito y decirle: «Señor, sálvame». De seguro Jesús nos va a tender la mano para ayudarnos. Pero eso nos tiene que llevar a aumentar la fe, reconociendo que Jesucristo es el Hijo de Dios, así como lo hacen los discípulos luego
cuando están en la barca, que dicen realmente eres hijo de Dios. Y por último, acudir a Jesús en todo momento, acudir a Dios en todo momento. Nos dice el Evangelio que llevaron a los enfermos y Él los curó a todos. Pues acudamos al Señor para que cure también nuestra vida, para que sane nuestra vida de todas aquellas enfermedades, no solo corporales, sino espirituales sobre todo, porque a veces nosotros nos enfermamos en el espíritu y nos enfermamos porque dejamos que en nuestro corazón anide el pecado. Hoy te invito a tomar cualquiera de estos puntos del Santo Evangelio para meditarlo a profundidad. Que Dios nos bendiga.